el 27º encuentro de la Justicia Constitucional de América Latina y el Caribe, que reúne a los supremos órganos de 14 países de la región, aquí representados: Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Órganos todos a los que está encomendada específicamente la función capital de asegurar la garantía del derecho a través de la primacía de la Constitución. Agradecimientos a las altas autoridades del Estado que nos acompañan en este acto, así como los presidentes, magistrados, ministros, exministros y jueces de los tribunales y cortes que forman parte de este encuentro. A continuación, y dando inicio a la instalación de este encuentro, se va a dirigir a ustedes la presidenta del Tribunal Constitucional, ministra Nancy Silva. Muy buenas tardes a todas y todos. Le damos la bienvenida a esta actividad. Mi saludo especial al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Juan Eduardo Fuentes, al señor presidente del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Stefan Harber, a la señora vicepresidenta de la Fundación Konrad Adenauer, señora Vicky Neus, y director del Programa de Estado de Derecho para América Latina de la Fundación, señor Hartmut Rank, a la señora embajadora de la República Federal de Alemania, Irmgard María Fellner, señora subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos Palacio, señores y señoras presidentas y presidentes de cortes y tribunales constitucionales de nuestra región, señor Paul Franco Zamora de Bolivia, señora Cristina Pardo Schletzinger de Colombia, señor Óscar López Jerez de El Salvador, señora María Eugenia López Arias de Panamá, señor John Pérez Briñani de Uruguay, señora vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia, Dayana Fajardo, señor vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, señores ministros y señoras ministras, magistrados y magistradas de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina y Alemania presentes en este encuentro. Señora magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señoras relatoras, relatores del Pleno, señora secretaria abogada de este tribunal, señores abogados y abogadas de nuestro tribunal que se encuentran presentes, señor director de la unidad de estudio que nos ha acompañado durante este evento. En nombre del Tribunal Constitucional de la República de Chile, les doy la bienvenida al 27º Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe, organizado por el Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer y Red de Mujeres por la Justicia, que tenemos el honor de patrocinar, recibiéndolos en nuestro país en calidad de anfitriones y en el día de hoy en nuestro edificio institucional. Durante los próximos 2 días tendremos la oportunidad de debatir y recoger la experiencia comparada con relación a la importancia de la justicia constitucional en el camino de la construcción y la consolidación de un Estado constitucional de derecho, en cuya función nos ha sido mandatado asegurar la vigencia de la Constitución, los derechos que ésta consagra y las formas democráticas de gobierno. Este diálogo interpares nos brinda una instancia única para abordar las cuestiones más críticas de la justicia constitucional, no para debilitarla, sino para construir una institucionalidad robusta al servicio de un proyecto democrático. Ello, como es de nuestro común conocimiento, supone abordar, entre otros, la objeción democrática del control de constitucionalidad, la cuestión de la legitimidad de los modelos de justicia constitucional, la necesaria deferencia al legislador, que es por excelencia el espacio de deliberación democrática, y el acceso de los ciudadanos y grupos históricamente marginados a la justicia constitucional. En el momento histórico en que se encuentra la sociedad chilena, a efectos de sentar nuevas bases para el diálogo constitucional,
admitir y asumir este reto es un desafío republicano insoslayable. No cabe duda de que en los cimientos de la legitimidad democrática de la justicia constitucional está la posibilidad y la responsabilidad de responder frente a la vulneración de derechos fundamentales, de modo de superar las falencias institucionales y las fallas estructurales que conspiran o impiden su tutela efectiva, así como la observancia de la constitucionalidad de la ley sobre el acuerdo democrático que sostiene el texto fundamental. Persisten, sin embargo, los cuestionamientos democráticos a nuestro quehacer, que conforme ha sido observado por la mayoría de la doctrina se traducen, quiero referir algunos de los elementos de consenso, la menor legitimidad de los jueces frente al Parlamento, la dificultad de neutralizar la declaración de inconstitucionalidad de los jueces frente a formas gravosas de reforma constitucional que derivan en la primacía de la decisión constitucional, y los desacuerdos en torno a la interpretación de los preceptos constitucionales. La búsqueda de la necesaria legitimidad democrática de la judicatura constitucional advierte sobre la necesidad de precaver la falta de deferencia a otros poderes, especialmente, como ya he señalado, los que gozan de mayor legitimidad democrática, por medio de la presunción de constitucionalidad, el establecimiento de estándares más elevados para el escrutinio de constitucionalidad y evitar interpretaciones contra ley o contra jurisprudencia que impongan decisiones maximalistas, miopes a los contenidos y efectos de las decisiones judiciales. No obstante, persiste la controversia respecto a la legitimidad de la justicia constitucional para abordar el carácter controversial de los preceptos constitucionales, de fact of disagreement, y proponer, como han planteado algunos autores, una interpretación constitucional que no se basa en la mejor posición de las o los jueces constitucionales para defender los derechos, sino en el diálogo. La labor del juez constitucional sería generar condiciones sustanciales y formales para la discusión pública entre ciudadanos y órganos estatales y entre órganos constitucionales en un diálogo interinstitucional. Los jueces constitucionales entonces podrían tener competencia, y así ha ocurrido, ¿no?, en la jurisprudencia de varias cortes en nuestra región, para exhortar a las autoridades a adoptar políticas públicas participativas y generar diálogos interinstitucionales que superen los problemas de inconstitucionalidad, a efectos de que el legislador concrete el objetivo de depuración del ordenamiento jurídico. Esta propuesta, conocida como constitucionalismo dialógico, identifica el diálogo como factor de legitimidad de la justicia constitucional y, de igual modo, como un mecanismo idóneo para reducir la tensión entre la tutela de derechos y el modelo democrático de tomas de decisiones. Un ejemplo paradigmático para tener en consideración en nuestros debates es el diseño constitucional propuesto por la Constitución de Canadá en el año 1982, que abre precisamente la posibilidad de que el Poder Legislativo responda a la declaración de inconstitucionalidad de una norma declarada inconstitucional por la justicia constitucional. La justicia constitucional dialógica genera mecanismos para el diálogo y el debate público por medio de audiencias públicas, amicus curiae, entre otros mecanismos, a través de los cuales se deja persuadir por la ciudadanía y sus posiciones constitucionales. La experiencia acumulada por los tribunales, cortes y salas constitucionales aquí congregados muestra relevantes experiencias de constitucionalismo dialógico que espero podamos compartir y analizar con perspectiva crítica para el robustecimiento de la justicia constitucional. Además, cabe observar, en opinión de quien habla, es que esta discusión está en el centro de las temáticas que nos han sido propuestas para debatir en estas jornadas de trabajo y que se expresan en los temas de la convocatoria, a saber,
perspectivas y criterios jurisprudenciales en los tribunales, cortes y salas constitucionales para el reconocimiento de nuevos principios, nuevos sujetos y nuevos derechos. Aplicación del pluralismo jurídico en la jurisdicción constitucional. Reformas constitucionales y su incidencia en los tribunales, cortes y salas constitucionales de la región. Diálogo con los tribunales y cortes constitucionales sobre empresas y derechos humanos, el uso de la debida diligencia como herramienta interpretativa, jurisprudencia de los tribunales, cortes y salas constitucionales de la región en materia de derechos políticos y garantías para la participación ciudadana. Agradezco a la Fundación Konrad Adenauer y a todos los presidentes, las presidentas, ministras y ministros de los tribunales y cortes constitucionales y asimismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nuestras máximas autoridades judiciales y también gubernamentales, exministros aquí presentes que nos acompañan también en este momento, por concurrir a esta convocatoria y enriquecer con sus reflexiones nuestro debate sobre la justicia constitucional en Chile. A todos los asistentes hoy, gracias por compartir esta instancia de diálogo constitucional. Enseguida, siguiendo con los saludos de instalación del encuentro, tomará la palabra Beate Nois, vicepresidenta de la Fundación Konrad Adenauer. Estimada señora presidenta del Tribunal Constitucional de la República de Chile, señora doctora Yáñez, estimado señor presidente del Tribunal Constitucional Federal, profesor Harvard, su excelencia, la embajadora de la República Federal de Alemania en Chile, señora Fellner, estimadas señoras y señores, estimados amigos de la Fundación Konrad Adenauer. Quiero darles la bienvenida al encuentro de los tribunales, cortes y salas constitucionales de Latinoamérica del presente año. Como podrán ver en el nombre del evento, hoy nos reunimos por 27ª vez en este formato de alto rango y para nosotros es un honor especial tener la oportunidad de realizar la versión de este año en conjunto con el Tribunal Constitucional chileno aquí en Santiago. Por ello quisiera agradecer en el nombre de la Fundación Konrad Adenauer al Tribunal Constitucional de Chile y su nueva presidenta, la doctora Nancy Yáñez, por la confianza que han depositado en nuestra organización y en este evento. Algunos de ustedes quizás ya me conozcan, otros puede que no. Mi nombre es Beate Nois y llevo muchos años ejerciendo como vicepresidenta de la Fundación Konrad Adenauer, pero también por mi calidad de profesora de política internacional en la Universidad Técnica de Chemnitz, Alemania. Tengo un interés particularmente grande en las relaciones entre Latinoamérica y Alemania. La dinámica política y social actual acá en esta región no me es ajena. Y naturalmente sé, como cientista política, cuán literalmente esenciales son los tribunales, y en particular los tribunales constitucionales, para mantener y resguardar la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Permítanme transmitirles también los agradecimientos de nuestro presidente, el señor profesor Dr. Lammert, quien lamenta de no poder estar aquí hoy personalmente. Sin embargo, preparó un mensaje de video para nosotros que veremos más adelante durante el evento. También quisiera agradecer al Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Su exitosa labor en Latinoamérica se ve tanto en la región como también en Berlín, y ayuda a nuestra fundación a mantener y cultivar buenos contactos con Latinoamérica y a construir puentes entre los continentes. La importancia que tiene precisamente el Estado de Derecho en nuestra comunidad internacional es algo que lamentablemente nos muestran
con mucha claridad en los últimos meses de crisis de este año. Una guerra de agresión brutal que viola todas las normas internacionales de Rusia en Ucrania y las fuertes tensiones en el Indo-Pacífico son solo dos ejemplos. Promover la democracia y los derechos humanos en el mundo es una labor que mientras haya fuerzas antidemocráticas no termina nunca. A este trabajo, a este compromiso con la democracia se ha consagrado la Fundación Konrad Adenauer desde hace más de 70 años. El trabajo de nuestra fundación se inició en los años 50. En aquel entonces, el 20 de diciembre de 1955, se creó la fundación por miembros de la Unión Demócrata Cristiana bajo el nombre de Sociedad para la Formación Demócrata y Cristiana, siguiendo el ideal de una concepción cristiana del hombre. Hoy nuestra fundación es una organización cercana a la Unión Demócrata Cristiana y se nutre de sus ideales. Solo en 1964 se modificó su nombre a Fundación Konrad Adenauer en honor al primer canciller federal de la República Federal de Alemania. La elección del nombre Konrad Adenauer no era casual. Defender la justicia y los valores democráticos liberales siempre fue algo irrenunciable para Konrad Adenauer y ha marcado en forma decisiva la República Federal de Alemania. El objetivo era, tanto entonces como hoy, ser un centro de formación demócrata cristiano. Obviamente que las tareas y los ámbitos de trabajo han ido ampliándose mucho en el transcurso del tiempo. La Fundación Konrad Adenauer sigue una concepción cristiana del ser humano que se refleja en la democracia, el Estado de Derecho y la economía social de mercado. Entre tanto, estamos representados en todo el mundo con 111 oficinas en diferentes países. Nuestra fundación es, como ustedes pueden ver, muy polifacética y tiene múltiples campos de acción. Nuestra competencia principal sigue siendo la formación política, pero también la cooperación internacional reviste gran importancia para nosotros. Junto con ello, mantenemos también un área de estudio, poniendo a disposición análisis y asesorías en muchas partes del mundo. Finalmente, la Fundación Konrad Adenauer, particularmente en Alemania, se conoce también por su programa de becas para estudiantes alemanes y extranjeros y por el fomento de la cultura. Nuestra fundación inició su trabajo en Latinoamérica en 1962, justamente aquí en Chile, con la inauguración de una de las primeras oficinas fuera de Alemania, aquí en Santiago. Y quisiera saludar muy cordialmente a su actual director, el señor Olaf Jacob. Pero aquí en Chile trabajamos también con 5 programas regionales para toda Latinoamérica en temas muy diversos, como el diálogo entre partidos políticos, cuestiones del cambio climático, de la participación de pueblos indígenas y desde luego con el programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación, que organiza el evento de hoy junto con el Tribunal Constitucional de Chile. Después de Norteamérica y Europa, Latinoamérica es la región con más democracias. Esto es notable y seguramente ha sido posible también gracias, entre otras, a ustedes. Desde los años 70 se percibe en Latinoamérica una clara orientación hacia la democracia. Un éxito en el cual de alguna manera ha colaborado también la Fundación Konrad Adenauer. Después del golpe de Estado de 1973 hasta la vuelta de la democracia en 1989 en Chile, la Fundación contribuyó en forma importante al desarrollo democrático. Valoramos mucho el intercambio y el diálogo con los estados latinoamericanos sobre democracia, Estado de Derecho, descentralización y economía social de mercado. Es así como este año podemos celebrar el 60 aniversario de nuestra cooperación con Chile. Esto nos llena de orgullo y para nosotros es también una expresión de la amistad chileno-alemana. También el encuentro de cortes, tribunales y salas constitucionales de Latinoamérica se remonta a una larga tradición.
Para nosotros, la Fundación Konrad Adenauer es un evento único, muy importante. Cada año cambian el lugar y el tribunal anfitrión, de modo que no solo es un intercambio a nivel jurídico constitucional, sino también a nivel cultural, una valiosa instancia para conocerse en el respeto y aprecio mutuos. Para el Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica, este es el evento más grande, más importante del año y además un proyecto que es ejemplo de un intercambio efectivo entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y que incluye también la Corte Latinoamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. La Fundación Konrad Adenauer se siente honrada de poder dar la bienvenida a tantos jueces y juezas importantes y de alto rango tanto de Latinoamérica como de Alemania. El encuentro de tribunales, cortes y salas constitucionales pretende ser un foro para el intercambio y un lugar para el desarrollo del derecho constitucional y la jurisprudencia en Latinoamérica. Asimismo, valoramos enormemente el diálogo entre el derecho constitucional latinoamericano y alemán. Espero que también el encuentro del presente año nos muestre una vez más la importancia que reviste el intercambio y el discurso sobre el Estado de Derecho y el derecho constitucional. Este encuentro se realiza poco después de un plebiscito sobre una nueva constitución en Chile, en una fase en la que este país sigue debatiendo intensamente sobre una renovación de su propio marco constitucional, de las bases democráticas de su ordenamiento estatal. Esperamos que nuestro evento pueda también ser un aporte a los debates que se sostienen aquí. En este sentido, les agradezco su participación y espero fructíferos debates en los próximos 3 días. Con eso paso la palabra a nuestra embajadora, la señora Fellner. Nee, ich bin auf laut, sieht man nicht, wenn man hier sitzt. Okay. Vielen Dank. Excelente. Excelencias, estimado señora Yáñez, estimado profesor Harvard, estimada señora vicepresidenta de la Fundación Konrad Adenauer, estimadas juezas y jueces, señores y señores, sean muy bienvenidos y bienvenidas a Santiago, a este evento tan especial. Para mí es una gran alegría saludarlos a pocos días de la presentación de mis credenciales como embajadora al presidente Boric hace una semana. Y me alegro especialmente que el presidente del Tribunal Constitucional Federal, el profesor Stefan Harvard, y el juez de la segunda sala del Tribunal Constitucional Federal, el profesor Peter Huber, hayan viajado a Santiago para participar en el encuentro de la Fundación Konrad Adenauer. Su presencia muestra la importancia y el gran valor que los alemanes le asignamos a Chile y a toda Latinoamérica como importantes socios internacionales. Nuestros amigos en Chile y en la gran mayoría de los demás países latinoamericanos son socios y aliados naturales en muchos temas. Nuestra relación tiene una larga tradición y se refiere a muchas áreas. A la economía, precisamente con Chile, Alemania ha mantenido estrechas relaciones comerciales por más de 200 años. A la política, a la ciencia, la cultura y también otras áreas de la sociedad civil. Como quizás sepan, en el siglo XIX y XX, numerosos alemanes emigraron a Chile. En cambio, muchas personas no saben que también Alemania se ha convertido para muchos chilenos en su hogar. Después de 1973, miles de chilenos, se parte del supuesto de que eran más de 20.000, encontraron protección y acogida en Alemania Oriental y Occidental. Este fue el inicio de una comunidad chilena que ha crecido constantemente
y que hoy contribuye a este tan estrecho intercambio entre nuestras sociedades civiles. Particularmente estrechas y basadas en la confianza son nuestras relaciones en los ámbitos de las ciencias naturales y humanas, sobre la base de los valores fundamentales que unen a nuestras sociedades y del derecho. Y aquí nos encontramos en el 27º encuentro anual de tribunales, cortes y salas constitucionales de Latinoamérica, que les permitirá un intensivo intercambio en los próximos días. Ustedes han venido en un momento muy especial a Santiago, especial no solo por el plebiscito sobre la Constitución del 4 de septiembre. El intercambio sobre temas jurídico-constitucionales y ético-constitucionales este año parece ser más importante que nunca. Vivimos realmente en tiempos difíciles. Nuestro sistema internacional común enfrenta hace más de 6 meses un tremendo desafío. La guerra volvió a Europa. Con el ataque ruso a los vecinos ucranianos, hemos entrado en una nueva era. Este ataque no solo implica la muerte de muchas víctimas inocentes, sino también la amenaza masiva a los derechos humanos, a nuestros valores políticos, al sistema económico y nuestras estructuras jurídicas internacionales. En otras palabras, la estabilidad de todo nuestro sistema está en peligro. Tenemos que reordenar, repensar muchas cosas. Tenemos que preservar nuestros valores fundamentales. Y cuando digo nuestros, no solamente me refiero a Europa, sino a todo el mundo. Ahora todo dependerá de personas como ustedes y como yo, personas cuya profesión promueve el intercambio, personas que quieran asumir responsabilidades para un cometido mayor. El intercambio entre nosotros como representantes de democracias liberales con un sistema común de valores y normas de ordenamiento es ahora especialmente importante. Por ello quisiera agradecer al Tribunal Constitucional chileno por su tan activa participación en la concepción y realización del encuentro de este año en Santiago. Asimismo, quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por su dedicación desde hace ya 3 décadas a las importantes tareas del intercambio jurídico constitucional entre Europa y Latinoamérica. Para mí, esta serie de eventos es un ejemplo destacado de un proceso de acción y reflexión jurídicas de largo plazo, estratégico y exitosamente conectado, en pos de la mantención de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. A usted, estimado señor Rank, como organizador de este encuentro y de toda esta serie de eventos, mis agradecimientos por su importante labor y por favor transmitan nuestros agradecimientos a sus colegas en Alemania y Latinoamérica. Lo que ustedes han construido aquí vale muchísimo la pena. A todos ustedes, estimados y estimados participantes, les deseo un fructífero intercambio profesional y humano en los próximos 3 días y espero con mucho interés la posibilidad de conversar y conocernos personalmente después de esta sesión. Muchas gracias. A continuación se va a dirigir a ustedes Harmon Rack, director del programa Estado de Derecho Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Estimada señora presidenta del Tribunal Constitucional chileno, estimado señor presidente del Tribunal Constitucional Federal, estimada señora vicepresidenta de la Fundación Konrad Adenauer, estimada señora embajadora de la República Federal de Alemania en Chile, estimadas juezas y jueces del Tribunal Constitucional chileno, así como de numerosos otros tribunales y salas de Latinoamérica, estimadas invitados e invitadas, representantes del gobierno, expertos, representantes de la prensa, de la sociedad civil y todos aquellos que nos acompañan hoy en forma virtual. Estimado señor Olaf Jacob, director de nuestra fundación acá en Santiago de Chile, Francisca Rinke, a cargo del Derecho Internacional de la Fundación Konrad Adenauer y su programa de Estado de Derecho. Estimadas señoras y señores,
Para mí es un gran honor de saludarlos o darles la bienvenida en este 27º encuentro anual de las Cortes, Tribunales y Salas de Latinoamérica, que es organizado por el Programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer. Es particularmente importante subrayar que después de 2 años de pandemia que nos han obligado a mantener la distancia, de aislarnos, ahora tengamos una nueva oportunidad de volver a reunirnos en un lugar conocido, volver a encontrar personas conocidas y poder intercambiar experiencias sobre todos los acontecimientos que han marcado los tribunales constitucionales en los últimos años, y sobre todo es una ocasión para fortalecer nuestra colaboración entre todos los tribunales. No es casualidad que ven ustedes ante sí aquí. Creo que poder decir que estamos entre amigos de Latinoamérica y discutimos acá entre aliados. Eh, Permítanme señalar brevemente que la presidenta recién elegida del Tribunal Constitucional en Chile no es una persona desconocida para la Fundación Konrad Adenauer, porque ya desde hace varios años ha sido experta en un grupo de expertos sobre pluralismo jurídico y ha contribuido a varias de nuestras publicaciones. También la embajadora de la República Federal de Alemania en Chile ha cooperado una y otra vez o ha tenido estrecho contacto con Latinoamérica a lo largo de su carrera. Ya en 1999 participó en la preparación de la primera cumbre de Latinoamérica en Río y estuvo a cargo, entre otros, de Latinoamérica y el Caribe en Berlín. Para mí es un honor especial que ante mí habló la profesora Noyes. Su presencia muestra la importancia que le asignamos a este evento. La señora profesora Noyes, como experta de política internacional, ya ha venido varias veces a Latinoamérica, ha venido a Colombia, a Chile, para un intercambio profesional entre académicos, pero también para formar a jóvenes, la siguiente generación de expertos. Y una excursión muy breve, después mío va a hablar el profesor Hubbard. También él, puedo decir, un amigo de Latinoamérica ya que ha participado varias veces en este formato. En Cartagena, Colombia, en 2019 y el año pasado como expositor en el marco de nuestro encuentro virtual. Para mí es realmente muy significativo después de un año desde que puedo dirigir el programa de Estado de Derecho en Latinoamérica, de volver a saludarlos personalmente. Retomo la tradición de varios de mis antecesores que han iniciado esta labor. Y para mí es un gran honor continuar este camino, estas alianzas, este diálogo, esta cooperación junto con todos los tribunales que ustedes representan. Brevemente quisiera señalar que este encuentro es un nuevo hito entre la cooperación entre Latinoamérica y Alemania, o puede representarlo. La prueba es el gran interés y la disposición de nuestro Tribunal Constitucional Federal de participar activamente en este encuentro. En este contexto quisiera saludar también muy cordialmente el juez del Tribunal Constitucional Federal, Peter Huber, que también ha hecho el largo viaje a Chile. La interacción en Latinoamérica no solamente se realiza en el marco del trabajo de los tribunales constitucionales a diario y con este trabajo superando
fronteras territoriales para llegar a otros continentes, el desarrollo de normas para garantizar los derechos fundamentales que tienen su lugar en la jurisprudencia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Corte más alta regional, es también de enorme importancia. Por ello, muchas gracias también por la presencia del vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señor profesor Humberto Sierra Porto, y la jueza de la misma Corte, la señora Patricia Pérez Golpe. Si recuerdo ahora los últimos 3 años en esta región, que desde luego estaban marcados por la pandemia, me recuerdo de una importante palabra, la palabra cambio. En Latinoamérica está ocurriendo un gran cambio y la jurisdicción constitucional se ve ante nuevos desafíos en la interpretación de textos constitucionales cuya tradición ya se evalúa de nueva manera a través de del nuevo contexto global. Para darles un ejemplo del programa de 3 días de este encuentro, quisiéramos en las discusiones con todos ustedes hablar también sobre el reconocimiento de nuevos derechos y de nuevos sujetos de derecho, también la interacción del derecho constitucional con otros ordenamientos jurídicos, como se derivan de la tradición jurídica de los pueblos indígenas, por ejemplo. Queremos hablar de la comprensión de nuevas formas constitucionales, de nuevos mecanismos de justicia y queremos hablar de los derechos políticos. Un tema muy importante, sobre todo ante el trasfondo de los estallidos sociales de los últimos años. Esta nueva realidad en Latinoamérica representa cambios positivos y el desarrollo de un constitucionalismo de vanguardia que se orienta en la realidad social de los ciudadanos y pretende protegerla. Nuestro objetivo principal como programa regional de la Fundación Konrad Adenauer siempre ha sido el apoyo del desarrollo de un marco legal justo, eficiente, que se basa, entre otros, en el fortalecimiento de importantes instituciones del Estado de Derecho, como de la jurisdicción constitucional independiente y sólida, comprometida con la protección de los derechos humanos, que promueve la integración regional y apoya a los ciudadanos. Nuestro encuentro aquí en el año 2022 será un formato híbrido, es decir, por primera vez, junto con los debates a puerta cerrada, tendremos 2 paneles transmitidos en forma online y esperamos con esto llegar a un público más grande, miembros de la comunidad académica, futuros juristas. Admito que el programa de los próximos 3 días es muy amplio, pero tengo confianza en que al final de estos 3 días saldremos con una nueva perspectiva y nuevas ideas. No quisiera cerrar sin agradecer a todos los colaboradores del Tribunal Constitucional chileno que nos han apoyado tan intensamente en la preparación de este evento híbrido. Estimada señora García, Quetrero García, César Sánchez y Felipe Bravo, y a todo mi equipo del Programa de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer, Franco Maribel Caballero, Yolanda Schneider, Juan Becerra, Miguel Barbosa, Miguel Granados, Lucas Graute y Daniel Bustamante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero reiterar
reitero mi compromiso de seguir acompañando este encuentro y la realización de los futuros encuentros en pos del fortalecimiento de la jurisdicción constitucional. Muchas gracias. Finalmente, para dar término a los saludos de apertura del encuentro, tomará la palabra la ministra del Tribunal Constitucional, María Pía Silva Gallinato. Buenas tardes a todos, especialmente a quienes me acompañan aquí en la mesa, a los representantes de la Fundación Konrad Adenauer, su vicepresidenta y el director del Estado, del programa de Estado de Derecho para Latinoamérica. También al presidente del Tribunal Constitucional de Oman. La verdad es que es un honor para nosotros tenerlo acá. También a la embajadora, bueno, y a todos los magistrados de las distintas cortes y tribunales constitucionales de Latinoamérica que nos acompañan. Durante varios meses hemos trabajado en forma muy cercana con los miembros de la fundación que están instalados en Colombia y su personal, y ha sido un trabajo bastante rico, fructífero. Hemos aprendido también de la organización de un evento de esta magnitud con ellos. Ha sido muy grato la relación, y esperamos sinceramente que el evento se desarrolle de la mejor forma posible. Y la verdad es que creo que luego de un evento que se realizó en forma híbrida el año pasado, o más bien remota, ¿no? El reencontrarnos ahora las caras hace una gran diferencia, y porque estamos realmente en una época en que todo ha cambiado por la pandemia, ha cambiado también por las circunstancias históricas que ustedes nos han contado, y probablemente la discusión que tengamos en torno a los paneles organizados van a girar respecto de temas nuevos, y eso va a ser muy interesante. Y es para nosotros también, que no hemos tenido la oportunidad con anterioridad de participar en estos eventos, conocer a los magistrados de otras latitudes, pero cercanas a nosotros, como nos ocurrió hoy día en la mañana, con ministras y magistradas de Latinoamérica. La verdad es que fue un gusto enorme encontrar similitudes y encontrar también alguna diferencia en nuestros formas de funcionamiento. Eso hace que nos vamos a enriquecer todos con este diálogo, con estos contactos, y ese es el objetivo justamente principal de esta reunión. Así que muchas gracias a todos los que están acá, y especialmente a quienes nos dieron la oportunidad, a la Fundación, de ser sede en este tribunal. Para el cierre de esta primera parte, el ministro del Tribunal Constitucional de Chile, Rodrigo Picaflor. Muy buenas tardes a todos. Es un honor y un placer para el Tribunal Constitucional de Chile poder congregar una vez más, porque no es primera vez que somos tribunal anfitrión, el encuentro anual de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina. En nombre de nuestro tribunal les doy la bienvenida. Es un honor para nosotros poder contar además hoy día con 6 expresidentes de nuestra magistratura y 4 exministros, muchos de los cuales participaron personalmente en encuentros de este tipo en años anteriores, y poder contar también con los 2 expresidentes que participaron también, junto con la presidenta actual, ministra Nancy Yáñez, de la organización de este evento junto a la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenidos a nuestra casa, y el Tribunal Constitucional chileno les da la más cordial bienvenida, en la esperanza de que esta actividad, como todos los años, sea una contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho en América Latina, y una instancia en la que podamos compartir nuestras experiencias, debatir, discutir y enriquecernos recíprocamente a partir de lo que es el devenir de nuestra experiencia y de nuestra jurisprudencia. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, como segunda parte, este primer día va a ofrecer la conferencia inaugural, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal sobre la protección de los derechos fundamentales en el sistema multinivel europeo, el presidente del Tribunal Constitucional alemán, señor Stefan Harvard. Estimada señora presidenta Yáñez, estimada señora Noyes,
estimada señora embajadora Fellner, estimado señor Rank, estimadas colegas y estimados colegas del Tribunal Constitucional chileno y de los tribunales constitucionales de Latinoamérica, estimadas damas y caballeros. También quisiera agradecerles también en nombre de mi colega Peter Huber por la invitación a esta conferencia y la cordial recepción. Me es un gran honor participar en la inauguración de este 27º encuentro anual de los tribunales y salas constitucionales de Latinoamérica. Nos reunimos en una época de grandes crisis. El cambio climático y la pandemia del coronavirus son solo dos ejemplos de los desafíos actuales que enfrenta la humanidad y que son imposibles de resolver por un solo Estado nacional. Tampoco Europa se encuentra en su mejor momento. Amenazas internas y externas preocupan a todo el continente, como a la Unión Europea con sus Estados miembros. La guerra de agresión rusa contra Ucrania, violando el derecho internacional, remece las bases mismas del ordenamiento de paz europeo y nos muestra de forma dramática también nuestra propia vulnerabilidad. Las discusiones que se han llevado en los últimos meses sobre la situación del Estado de Derecho en algunos países miembros de la Unión Europea pueden haber pasado un poco a segundo plano en la percepción pública actual, pero no se han resuelto. Pero quizás se han mirado al revés, justamente estas épocas de crisis que nos hacen ver con particular nitidez lo valioso de una vida en paz, libertad, democracia y Estado de Derecho. Su protección es tarea especialmente de los tribunales constitucionales. Tanto más importante son justamente en esta época el discurso y el intercambio de experiencia entre estos tribunales, también a través de los continentes y también en esta conferencia. Los padres y las madres de la ley fundamental en 1949, teniendo aún muy presente el horror del nacionalsocialismo y de la Segunda Guerra Mundial desencadenada por Alemania, nos dejaron un gran regalo a los alemanes con nuestra Constitución. Esto no se refiere solo, pero también a la decisión tomada por ellos en favor de una llamada estatalidad abierta. La República Federal de Alemania fue facultada, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, para traspasar derechos de soberanía a entes interestatales. El mandato que eso implicaba para Alemania fue explicitado por los redactores de nuestra ley fundamental en su preámbulo. Servir a la paz en el mundo como un miembro en igualdad en una Europa unida. Desde la perspectiva alemana, solo pocas cuestiones ocuparon tanto a la política y la sociedad, pero también la jurisprudencia constitucional y la doctrina del derecho público en las últimas décadas, como la inserción del Estado nacional alemán en contextos europeos e internacionales, especialmente su participación en el desarrollo de la Unión Europea para realizar una Europa unida, como reza hoy artículo 23 de nuestra ley fundamental. En este año, la Unión Europea ya cumplirá 70 años, al menos si partimos en forma generosa con la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero el 23 de julio de 1952. El Tribunal Constitucional Federal ha ido acompañando y asegurando la integración de Alemania en la Unión Europea desde un principio por el lado constitucional. En este proceso se ha preocupado especialmente de que la protección de los derechos fundamentales,
otro mandato central de nuestra Constitución del año 1949, quede garantizada también en el caso de un traspaso de derechos de soberanía a la Unión Europea. Con mi conferencia de hoy quisiera presentarles la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal sobre la protección de los derechos fundamentales en el llamado sistema multinivel europeo en sus lineamientos básicos. El Tribunal Constitucional Federal en el último tiempo tuvo nuevamente la oportunidad de analizar cuestiones referidas a la relación entre la protección de los derechos fundamentales a nivel nacional y de la Unión. Aplicó el parámetro del recurso de amparo constitucional y a la vez su propio rol frente a la Corte de la Unión Europea. Esto permite darles también una idea de la complejidad que reviste la interacción de los máximos tribunales nacionales y europeos en la conformación y el diseño de un entramado o sistema constitucional común en el cual la protección de los derechos fundamentales no solo está organizado a nivel nacional, sino también a nivel supranacional. Pero permítanme en primer lugar algunas observaciones introductorias. El concepto del sistema multinivel se ha impuesto en la ciencia política y jurídica tomando como referencia el federalismo alemán para explicar el sistema político de la Unión Europea, así como del continente europeo en su conjunto. Con este concepto se intenta reflejar el significado de los diferentes niveles estatales e interestatales en el proceso político, así como los diferentes mecanismos de control que juegan un rol en y entre estos niveles. Este sistema se compone primero del Consejo Europeo, un órgano del derecho internacional independiente y que debe diferenciarse de la Unión Europea. Ya fue fundado en 1949 para asegurar la paz en Europa. Incluye hoy 46 Estados miembros. Probablemente el tratado más importante del Consejo Europeo es la Convención Europea de Derechos Humanos, que contiene un catálogo de derechos fundamentales civiles y políticos, complementando así, al igual que la Convención de Derechos Humanos americana, los catálogos de derechos fundamentales contenidos en las constituciones políticas nacionales de los Estados miembros. La Convención Europea de Derechos Humanos despliega en su punto de partida un efecto vinculante para todos los Estados miembros. Para asegurar el cumplimiento de la Convención se creó la Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, a la que no solo pueden recurrir los Estados miembros, sino cualquier persona mediante un recurso individual si se siente vulnerada en sus derechos garantizados por la Convención. A nivel interno, en la República Federal de Alemania, la Convención tiene el rango de una ley federal simple debajo de la Constitución. A raíz del principio desarrollado por el Tribunal Constitucional Federal de la interpretación de la ley fundamental con apertura al derecho internacional, se debe tener en consideración la Convención y la jurisprudencia de la Corte de Estrasburgo, incluso como ayuda interpretativa para determinar el contenido y el alcance de los derechos fundamentales de nuestra ley fundamental alemana. Otro nivel lo conforma la Unión Europea, que después de la salida del Reino Unido está compuesta por 27 Estados miembros. La Unión Europea es, al menos en su gran mayoría, una organización supranacional. A ella se ha traspasado determinados derechos de soberanía por parte de los Estados miembros a través del principio de atribución de competencias
establecido en los tratados europeos. Estos, así como los actos jurídicos dictados sobre su base, no son derecho internacional, sino que constituyen un ordenamiento jurídico sui generis. Son, aunque la Unión Europea no es un Estado federado, derecho directamente aplicable a nivel interno y gozan en principio de prioridad en la aplicación ante el derecho nacional de los Estados miembros, incluso ante el derecho constitucional de estos. Por el cumplimiento del derecho de la Unión velan tanto la Corte Europea en Luxemburgo como los tribunales nacionales que en la aplicación del derecho de la Unión pueden o eventualmente deben incluso recurrir a la Corte en caso de duda a través del procedimiento prejudicial. También el derecho de la Unión conoce garantías de derechos fundamentales. Primero, como principios jurídicos generales desarrollados por la Corte Europea en su jurisprudencia y desde el año 2009 también en forma del catálogo escrito de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero pasemos ahora a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal. Con la resolución llamada Solange I del año 74, el Tribunal Constitucional Federal hacía depender el traspaso de derechos de soberanía a la Unión Europea, en aquella época aún llamada Comunidades Europeas, del cumplimiento de determinadas exigencias estructurales que se referían principalmente a la protección de los derechos fundamentales. La frase central de la resolución decía, mientras, en alemán, solange, el proceso de integración de la comunidad no haya avanzado tanto para que el derecho comunitario tenga también un catálogo vigente de derechos fundamentales aprobado por un parlamento que sea equivalente o adecuado al catálogo de derechos fundamentales de la ley fundamental, el recurso de un tribunal de la República Federal de Alemania al Tribunal Constitucional Federal en el marco del procedimiento de control de normas es admisible y recomendable si el tribunal considera que la norma del derecho comunitario que es relevante para su decisión es aplicable porque colisiona con uno de los derechos fundamentales de la ley fundamental. En otras palabras, mientras el derecho comunitario no dispone de una protección de los derechos fundamentales comparable a la de la ley fundamental, el Tribunal Constitucional Federal examinará el derecho comunitario a la luz de los derechos fundamentales de la ley fundamental para que el nivel de protección garantizado por esta no sea eludido o debilitado por medio del traspaso de derechos soberanos al nivel de la Unión Europea. Esta condición expresada en la palabra mientras, solange, es algo que el Tribunal Constitucional Federal consideró superada con el ya mencionado desarrollo de derechos fundamentales comunitarios en las jurisprudencias de la Corte Europea unos 12 años después, a saber, en el año 1986. La Corte Europea había aceptado el desafío implícito en la resolución Solange I y desarrolló, recurriendo a las garantías de la Convención de Derechos Humanos Europeos y las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, un catálogo de derechos fundamentales, primero no escrito, que más tarde daría un importante impulso a la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. En la llamada Resolución Solange II del año 86, el Tribunal Constitucional Federal resolvió que ahora las comunidades europeas sí garantizaban una protección efectiva de los derechos fundamentales frente al poder soberano de las comunidades, que debía ser considerada básicamente equivalente a la protección ofrecida como imprescindible por la ley fundamental.
Mientras, o solange en alemán, esto sea así, el Tribunal Constitucional Federal ya no ejercerá su jurisdicción sobre la aplicabilidad del derecho comunitario derivado y ya no revisará este derecho en base al parámetro de los derechos fundamentales de la ley fundamental. Dicho en forma sencilla, se trata aquí de una división del trabajo. El Tribunal Constitucional Federal revisa los actos del Estado alemán usando como criterio los derechos fundamentales de la ley fundamental. La Corte Europea vela por el respeto de los derechos fundamentales de la Unión cuando se ejecuta el derecho de la Unión. Quisiera presentarles ahora 4 importantes resoluciones del Tribunal Constitucional Federal de los años pasados sobre la protección de los derechos fundamentales en el sistema multinivel europeo. En primer lugar, sobre 2 resoluciones sobre el derecho al olvido del año 2019. En esta causa se trató respectivamente de la protección de los derechos fundamentales bajo las condiciones comunicacionales de Internet, concretamente de la protección de la posibilidad de encontrar informaciones personales relacionadas con eventos del pasado por medio de buscadores de Internet. Es decir, se trató de la existencia y del alcance de un así llamado derecho al olvido, entre comillas, que ya había tratado la Corte Europea, en particular en su sentencia Google Spain y Google del año 2014. Sin embargo, no quiero concentrarme en el derecho material al olvido, sino en las afirmaciones generales anteriores del Tribunal Constitucional Federal sobre la protección de los derechos fundamentales en la implementación del derecho de la Unión Europea por los Estados miembros. Y por lo tanto no me voy a referir a los detalles del caso. La resolución contiene consideraciones fundamentales sobre la relación entre la protección de los derechos fundamentales que entrega la ley fundamental y la que entrega el derecho de la Unión. La cuestión surgió porque el caso en cuestión estaba en un ámbito regulado por el derecho comunitario. Se trató de la protección del procesamiento de datos personales. El régimen legal del procesamiento también de datos personales se encuentra unificado a nivel europeo, originalmente por la Directiva sobre Protección de Datos, que entre tanto ha sido relevada por el reglamento de base de la protección de datos. Según la jurisprudencia de la Corte Europea, este reglamento implicaba una plena armonización sin márgenes de maniobra para los Estados miembros, pero había una excepción en cuanto a la regulación privilegiada de los medios de comunicación por parte de cada Estado miembro. El derecho de la Unión le encomendaba a los países miembros dictar disposiciones propias diferentes a las reglas generales para las actividades periodísticas, científicas, artísticas o literarias que dieran cuenta del carácter especial de estas actividades. Y en este ámbito, abierto a la regulación por parte de los Estados miembros, y esto es importante, se movía nuestro caso porque se trató de un archivo de prensa y con ello de un procesamiento de datos con fines periodísticos. Los postulados centrales del Tribunal Constitucional Federal relacionados con estas áreas abiertas para los Estados miembros siguen todavía en gran medida las líneas jurisprudenciales reconocidas hasta ahora y se pueden resumir como sigue. Allí donde los Estados miembros en la implementación del derecho de la Unión tienen espacios de configuración propios, no determinados por el derecho de la Unión, se aplican los derechos fundamentales de la ley fundamental y su cumplimiento puede ser exigido por medio del recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Federal.
Esto ya se deriva directamente de las disposiciones de la ley fundamental. La vinculación a los derechos fundamentales es el corolario de la responsabilidad por sus decisiones políticas del legislativo y ejecutivo. El respeto de los derechos fundamentales en el ejercicio de esta responsabilidad es algo que deben garantizar los tribunales alemanes y en particular el Tribunal Constitucional Federal. Y eso mismo se infiere también del derecho de la Unión, según el artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los países miembros están vinculados exclusivamente en la ejecución del derecho de la Unión, entre comillas, a los derechos fundamentales de la Unión. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no ofrece una protección amplia de los derechos fundamentales para toda la Unión Europea, sino que reconoce, al limitar su ámbito de aplicación, la diversidad federativa para las garantías de los derechos fundamentales. Y esto no debe ser eludido por la vía de una interpretación excesivamente amplia del artículo 51 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Por otro lado, el Tribunal Constitucional Federal considera posible calificar medidas de implementación nacionales como ejecución del derecho de la Unión en el sentido de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, incluso ahí donde les quedan algunos márgenes a los países miembros, cuando el derecho de la Unión establece un marco lo suficientemente contundente para estos márgenes de acción que claramente deben ser concretizados tomando en cuenta los derechos fundamentales de la Unión. Los derechos fundamentales de la Unión se suman entonces a las garantías de los derechos fundamentales de la ley fundamental. También en un caso como este, el Tribunal Constitucional Federal ejerce su competencia de revisión primero basándose en la ley fundamental. La posibilidad de tal yuxtaposición de la ley de la protección de los derechos fundamentales a nivel nacional y de la Unión en ámbitos regulatorios abiertos corresponde tanto a los tratados europeos que garantizaron la diversidad federativa de esta protección, como a la jurisprudencia de la Corte Europea. Para este recurso a los derechos fundamentales nacionales como parámetros en estas áreas abiertas, el Tribunal Constitucional Federal puede apoyarse en el supuesto que con una revisión del derecho nacional, tomando como parámetro los derechos fundamentales de la ley fundamental, se garantiza también, por lo general, el nivel de protección que ofrece la Carta en su interpretación por la Corte Europea. Este supuesto se funda en una amplia vinculación y un arraigo de la ley fundamental y de la Carta en una tradición europea común de los derechos fundamentales. Como ya lo hicieran los principios jurídicos generales que la Corte Europea había desarrollado primero en su jurisprudencia, también la Carta se basa en las diferentes tradiciones constitucionales de los Estados miembros, las reúne, las amplía y las despliega como criterio para el derecho de la Unión. Los diferentes sistemas de derechos fundamentales de los Estados miembros tienen a su vez un fundamento común en la Convención Europea de Derechos Humanos, en la que se apoyan además las bases contractuales de la Unión Europea, así como su Carta de Derechos Fundamentales, aun cuando la Unión Europea misma todavía no se ha adherido a la Convención. La segunda resolución estaba relacionada, a diferencia de la primera, con una situación que transcurría en un ámbito completamente unificado por el derecho de la Unión y para cuya regulación no había, por tanto, margen de acción nacional. También este caso originalmente caía bajo la Directiva sobre Protección de Datos y hoy el Reglamento de Base sobre Protección de Datos. Sin embargo, a diferencia del primer caso, este se regía por la parte del derecho de protección de datos completamente armonizado por el derecho de la Unión.
Lo medular de la resolución se puede resumir como sigue. En la medida en que los derechos fundamentales de la ley fundamental se ven desplazados por la aplicación prioritaria del derecho de la Unión, el Tribunal Constitucional Federal controlará la aplicación de este por las autoridades alemanas de aquí en adelante a la luz de los derechos fundamentales de la Unión. Como explicación, el que en las materias plenamente armonizadas del derecho de la Unión no sean aplicables los derechos fundamentales alemanes se condice con la jurisprudencia consolidada para la revisión de validez de estas normas. Y lo mismo vale para su aplicación concretizadora. Si la Unión Europea crea normas en el marco de sus facultades que rigen en toda la Unión y deben ser aplicadas de manera uniforme, entonces también debe ser uniforme la protección de los derechos fundamentales que ha de garantizarse en la aplicación de estas normas. Esta protección la garantiza la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los derechos fundamentales alemanes no son aplicables en estos casos porque de otra manera se frustraría el objetivo de la unificación jurídica o armonización del derecho. El vacío en el criterio de revisión del Tribunal Constitucional Federal al evaluar un recurso de amparo constitucional se cierra entonces utilizando directamente los derechos fundamentales de la Unión. En otras palabras, el Tribunal Constitucional Federal analiza directamente el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Unión y en caso necesario somete eventuales dudas jurídicas a la Corte Europea para una decisión prejudicial. Esta jurisprudencia se consolida aún más con las resoluciones Orden de Detención Europea 3 y ECOTOX. Ambas resoluciones proporcionan además nuevos ejemplos ilustrativos respecto de la incidencia de la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal en la revisión de los derechos fundamentales en términos prácticos contra cada uno de los recurrentes contra la resolución Orden Europea 3 de diciembre 2020, se había emitido una orden de detención europea de las autoridades judiciales rumanas. Los dos se encontraban detenidos en Alemania y habían interpuesto un recurso contra su traslado a Rumania para la ejecución de las penas y o persecución penal por considerar que las condiciones de detención en Rumania eran inhumanas. Los recurrentes no tuvieron éxito ante los tribunales especializados. Los recursos de amparo constitucional, en cambio, sí prosperaron, en concreto porque se había violado el derecho fundamental de los demandantes en virtud del artículo 4 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La segunda sala argumentó que el litigio se refería a una materia completamente determinada por el derecho de la Unión, razón por la cual no se aplicarían los derechos fundamentales de la ley fundamental alemana como criterio directo, y los que mandarían serían los derechos fundamentales de la Unión, en particular tal como se encuentran explicitados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En la interpretación de los derechos fundamentales de la Unión debían contemplarse tanto los derechos de la Convención concretizados por la Corte Europea de Derechos Humanos como los derechos fundamentales desarrollados por los tribunales constitucionales y tribunales supremos de los Estados miembros, tal y como se derivan de las tradiciones constitucionales comunes. El tribunal que conoce de una solicitud de traslado debía examinar en un procedimiento de traslado iniciado por una orden de detención europea y pasado en la jurisprudencia consolidada de la Corte Europea si la persona que va a ser trasladada está en peligro concreto de ser sometida a un trato inhumano o degradante en el sentido de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Esto debía verificarse de oficio por el tribunal competente en 2 pasos. Y se argumentó que en este caso los tribunales competentes no habían tenido suficientemente en cuenta el significado y alcance del artículo 4 de la Carta y sus inherentes deberes de verificación. La resolución Ecotox se dictó en abril de 2021 y se refería a un recurso de amparo constitucional contra la autorización de un genérico competidor del medicamento veterinario Baitril por parte de la Oficina Federal de Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria, otorgada en el marco del procedimiento de reconocimiento mutuo. El caso es muy complejo y por lo tanto no me voy a referir a los detalles del caso y solamente hablar de los puntos centrales. El Tribunal Constitucional Federal dictaminó que ni la resolución de autorización ni las sentencias de los tribunales administrativos que la confirmaban vulneraban los derechos fundamentales de las recurrentes del artículo 12 de la Ley Fundamental y o del artículo 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Para ello había que determinar primero si se utilizaban como criterio los derechos fundamentales alemanes o los europeos. En términos del resultado, el Tribunal Constitucional Federal deja este punto abierto, dado que no solo la interpretación de los derechos fundamentales garantizados en la ley fundamental debe realizarse a la luz de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la Carta de los Derechos Fundamentales y de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, incluyendo su concreción por las Cortes Supremas, sino también la interpretación de la Carta de los Derechos Fundamentales en base a la Convención Europea de Derechos Humanos y las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. La referencia al artículo 12 de la Ley Fundamental y o artículo 16 de la Carta conducía al mismo resultado, al menos en este caso. Y se argumentó que los parámetros constitucionales pertinentes de la Ley Fundamental y de la Carta eran esencialmente coincidentes en el presente caso. Ambos reconocían el secreto comercial y empresarial como parte integrante de la libertad de ejercer la profesión, aplicaban un concepto amplio de intervención y solo permitían restricciones si existía una base legal efectiva. La cuestión de si la decisión de la Oficina Federal violaba los derechos fundamentales de las recurrentes establecido en el artículo 12 de la Ley Fundamental y o artículo 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales dependía finalmente de si la Oficina Federal era responsable de consultar y procesar los datos de ecotoxicidad presentados por las recurrentes y del alcance de su margen y responsabilidad de decisión en esta materia. El tribunal finalmente resolvió que la posible intromisión en el libre ejercicio de la profesión y la distorsión de la competencia asociada a la utilización de los datos ecotoxicológicos servían a un interés del bien común, a saber, el aumento de la eficiencia de los procesos de autorización y el evitar pruebas innecesarias de medicamentos en seres humanos y animales y que no revestían mayor gravedad. Aunque las decisiones citadas no han resuelto en absoluto todas las interrogantes, sí podemos afirmar que con el reajuste de su jurisprudencia sobre la protección de los derechos fundamentales en el sistema multinivel europeo, el Tribunal Constitucional Federal ha hecho una nueva contribución al diálogo
tan necesario como deseable de los tribunales de la red europea de tribunales constitucionales, que quizás pueda resumirse de la siguiente manera. Primero, diversidad nacional de derechos fundamentales cuando es posible, unidad europea de derechos fundamentales cuando es necesario. Segundo, cumplimiento de la promesa de la ley fundamental alemana de una protección específica de los derechos fundamentales por parte de la jurisdicción constitucional en todos los ámbitos del derecho, es decir, también a la luz de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Tercero, protección por parte del Tribunal Constitucional Federal de los derechos fundamentales en los ámbitos de la vida regulados por el derecho de la Unión, en estrecha cooperación con la Corte Europea allí donde se requiera. Estimadas señoras y señores, la estrecha relación de cooperación descrita aquí entre el Tribunal Federal Constitucional y la Corte Europea al interior de esta red o entramado de tribunales constitucionales europeos para garantizar la protección de los derechos fundamentales y más allá, no se describiría de manera completa si no me refiriera también en este punto a un disenso entre ambas instituciones que surgió solo unos meses después de las dos resoluciones del Tribunal Federal Constitucional referente al derecho al olvido, con las sentencias sobre la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo del 5 de mayo del 2020. En la llamada resolución PSPP, y mi colega Peter Huber fue relator en este proceso, el Tribunal Constitucional Federal reafirmó los principios ya desarrollados en su jurisprudencia sobre el control de la validez de las medidas de la Unión Europea y dictaminó por primera vez que ésta se había excedido en sus competencias. Sin embargo, en contra de lo que algunos quisieran, la sentencia no se presta en absoluto como argumento para un ataque general a los principios de la Comunidad Jurídica Europea o la autoridad de la Corte Europea. En concreto, con esta resolución del Tribunal Federal Constitucional no cuestiona la primacía de la aplicación del derecho de la Unión sobre el derecho nacional, incluido el derecho constitucional nacional, ni la competencia decisoria vinculante en última instancia de la Corte Europea en la interpretación del derecho de la Unión. Más bien, para que la Unión Europea funcione como un espacio jurídico unificado, es esencial que la legislación adoptada conjuntamente en este nivel no se aplique ni se interprete de forma diferente en los 27 Estados miembros. Sin embargo, esta premisa no puede regir sin excepción. La primacía de la aplicación del derecho de la Unión, tanto en virtud de los tratados europeos como de la ley fundamental, se basa en la cesión de derechos de soberanía por parte de los Estados miembros. El artículo 1, inciso 1 del Tratado de la Unión Europea dice: por el presente tratado, las altas partes contratantes establecen entre sí una Unión Europea a la que los Estados miembros transferirán la competencia para la realización de los objetivos comunes. En términos más concretos, en el artículo 5 del tratado dice: de conformidad con el principio de atribución de competencias, la Unión solo actuará dentro de los límites de las competencias que le hayan transferido los Estados miembros en los tratados para alcanzar los objetivos que estos establecen. Todas las competencias no atribuidas a la Unión en los tratados permanecen,
permanecen en los Estados miembros. Así, los propios tratados ya dejan claro que los Estados miembros siguen siendo los dueños de los tratados y que las competencias de la Unión Europea se basan en una cesión de derechos soberanos por parte de los Estados miembros. Asimismo, el artículo 23 de la Ley Fundamental establece que la República Federal de Alemania, con el fin de realizar una Europa unida, participará en el desarrollo de la Unión Europea, que estará vinculada a los principios democráticos, constitucionales, sociales y federales, así como al principio de subsidiariedad, y garantizará una protección de los derechos fundamentales esencialmente comparable a la de esta ley fundamental. Dicho de manera simple, la primacía de la aplicación del derecho de la Unión solo se extiende hasta donde la ley fundamental y la ley de aprobación del Parlamento permiten o prevén la transferencia de derechos de soberanía. Corresponde al Tribunal Constitucional Federal velar por el cumplimiento de estos límites constitucionales. El primer instrumento en el que se apoya el Tribunal Federal Constitucional para llevar a cabo esta tarea de integración es el llamado control de ultravires. En el marco del control ultravires, el Tribunal Federal Constitucional examina si una medida de las instituciones, organismos u otras entidades europeas está dentro de las competencias transferidas a la Unión Europea por el legislador nacional. El Tribunal Federal Constitucional ya se ocupó ampliamente de esta cuestión en 1993 en su resolución sobre el Tratado de Maastricht. Ya en aquel entonces declaró expresamente en relación con su jurisprudencia anterior: si, por ejemplo, las instituciones y órganos europeos aplicasen o desarrollasen el Tratado de la Unión de una manera que ya no estuviese contemplada en el tratado en que se basa la ley alemana de aprobación del tratado, los actos jurídicos resultantes no serían vinculantes en el ámbito de la soberanía alemana. Los órganos estatales alemanes no podrían aplicar estos actos jurídicos en Alemania por razones constitucionales. En consecuencia, el Tribunal Federal Constitucional examina si los actos jurídicos de las instituciones y órganos europeos se mantienen dentro de los límites de los derechos de soberanía que se les han concedido o si se salen de ellos. Asimismo, en su resolución de 2009, en la que aprobó en principio el Tratado de Lisboa, el Tribunal Constitucional Federal aclaró expresamente que para salvaguardar el orden de competencia establecido en los tratados, así como en la ley fundamental, está obligado a analizar si un acto jurídico de la Unión Europea se mantiene en el marco de las competencias que le han sido atribuidas. En todo esto, el Tribunal Federal Constitucional era y es consciente de que un espacio jurídico uniforme como la Unión Europea requiere una aplicación y cumplimiento uniformes del derecho aprobado conjuntamente. Por esta razón, aclaró, por ejemplo, en su sentencia Honeywell del año 2010, que solo se puede considerar una activación de la reserva ultravires si, en primer lugar, la acción impugnada de la Unión es manifiestamente contraria a su competencia. En segundo lugar, conduce a un desplazamiento estructuralmente significativo de la competencia en detrimento de los Estados miembros. Y, en tercer lugar, la Corte Europea ha tenido, a través del procedimiento prejudicial, la posibilidad de interpretar el tratado y de pronunciarse sobre la validez y la interpretación de los actos controvertidos
en la medida en que aún no haya aclarado las cuestiones planteadas. Así pues, el Tribunal Federal Constitucional ha establecido deliberadamente altos obstáculos para la activación de la reserva ultravires. El segundo instrumento aplicado por el Tribunal Federal Constitucional en este contexto es el llamado control de identidad. En el marco del control de identidad se debe analizar si los principios constitucionales declarados inviolables por la llamada garantía pétrea de la ley fundamental que se ven afectados por una medida de la Unión Europea. Esta cláusula o garantía pétrea en la ley fundamental alemana declara inadmisible una modificación de la ley fundamental si afecta el principio federal, la inviolabilidad de la dignidad humana, los principios de la democracia, el Estado social y el Estado de Derecho, es decir, el núcleo de la Constitución. Dado que la ley fundamental prohíbe al legislador realizar modificaciones que afecten a esta identidad constitucional, también se le prohíbe al legislador conferir a la Unión Europea competencias para intervenir en este núcleo de identidad constitucional. Esto se regula expresamente en el artículo 23 de la Ley Fundamental. En la práctica, sin embargo, un conflicto real seguirá siendo la rara excepción. Al fin y al cabo, la propia Unión Europea es una comunidad basada en los valores de la democracia y del Estado de Derecho, que se caracteriza por el imperio de la ley y un alto nivel de protección de los derechos fundamentales, entre otras cosas, gracias a la jurisprudencia de la Corte Europea. Además, la profundización del diálogo con la Corte Europea, impulsada por el Tribunal Constitucional Federal con las 4 resoluciones citadas respecto de la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, tiene el potencial de ayudar a evitar una divergencia jurídicamente significativa de los estándares en materia de derechos fundamentales. Damas y caballeros, la Corte Europea es y sigue siendo un importante garante de la preservación de la Unión Europea como comunidad jurídica, pero no es el actor omnicompetente dentro de esta estructura europea de tribunales constitucionales. Esta última no se condice con una concepción en términos de las categorías clásicas judiciales de superioridad y subordinación. Lo cierto es que las tareas de los actores pueden ser diferentes. La Corte Europea, con su competencia para interpretar el derecho de la Unión en última instancia, el Tribunal Constitucional Federal, con su competencia para velar por el cumplimiento de las exigencias constitucionales en materia de integración europea, pero están unidos en su objetivo: contribuir a que prevalezca el imperio del derecho en una asociación o estructura de carácter propio. Permítanme terminar con una conclusión personal. La orientación de nuestra ley fundamental hacia la llamada estatalidad abierta fue una decisión audaz y al mismo tiempo previsora del constituyente alemán. La visión demostrada por los padres y las madres de la ley fundamental nunca podrá ser suficientemente valorada. Con la intención contenida en el preámbulo de servir a la paz en el mundo desde una Europa unida, allanaron el camino para la integración europea y, por tanto, para la prosperidad económica y por un periodo de paz duradero en Europa.
donde antes casi ninguna generación libraba de guerra, de muerte y sufrimiento, el continente europeo se ha unido de forma notable en las últimas décadas. Tanto más nos duelen el sufrimiento y la muerte que Ucrania ha estado viviendo en los últimos meses y hasta el día de hoy. A pesar de todos los retos actuales, confío en que esta orientación de la ley fundamental hacia la inserción de Alemania en los contextos internacionales sea una condición importante para el éxito del futuro de nuestro país y de nuestro orden constitucional. En un mundo cada vez más interconectado a escala global, en el que la solución a los problemas que nos aquejan, desde el cambio climático hasta la lucha contra una pandemia, a menudo solo puede lograrse mediante la cooperación internacional y mucho más allá de los continentes. Y por lo tanto, en cooperación entre Latinoamérica y Europa. En este marco, una constitución en principio abierta a los contextos internacionales es, en última instancia, superior a otros ordenamientos constitucionales. La jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional es además una prueba de que esta apertura no tiene por qué ir en detrimento ni de la identidad de la propia Constitución ni de la protección de los derechos fundamentales de cada persona. Estimadas y estimados colegas, señoras y señores, nos reunimos en una época difícil, una época que es compleja para la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en todo el mundo. La libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales necesitan fuertes defensores en todas partes del mundo. Necesitan una estrecha cooperación entre aquellos a quienes une una visión valórica común. Ustedes en Latinoamérica, con su adhesión a la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, y nosotros en Europa con la nuestra, estamos separados por un vasto océano, pero nos unen valores comunes. Trabajemos juntos en convertir a Latinoamérica y Europa en fuertes faros de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Intensifiquemos nuestra cooperación en el futuro. Construyamos más puentes entre Latinoamérica y Europa y mantengamos un intensivo diálogo tal como lo sostendremos en la conferencia de las Cortes y Salas Constitucionales del presente año. Muchísimas gracias por su atención y a la vez por su invitación. Bueno, a continuación, para dar cierre a este primer día del encuentro y agradeciendo vuestra participación, los vamos a invitar a un cóctel de bienvenida en el hall del Palacio. Muchas gracias. Freuen wir uns auf den